John Rambo. 20 años después de su última batalla, el veterano de guerra John Rambo vive alejado de los grandes centros urbanos, en un pequeño poblado en Tailandia, en donde se dedica a atrapar serpientes y a transportar gente en bote. Mientras intenta dejar atrás sus violentas experiencias del pasado, el destino nuevamente lo llama para tomar las armas, cuando acepta la misión de liderar a un grupo de mercenarios en una zona de guerra en Birmania, para intentar rescatar a unos misioneros que fueron secuestrados por un grupo militar. Dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, se estrenó el 25 de enero de 2008 y con un presupuesto de 50 millones, alcanzó una recaudación de 113 millones de dólares en todo el mundo. Esta fue la cuarta parte en la saga de películas de Rambo y fue bien recibida por el público y los críticos. Se destacó la dirección, las secuencias de acción y las actuaciones, pero se criticó el exceso de violencia gráfica en algunas escenas y el comentario político incluido en la trama. Las primeras 3 películas de Rambo fueron producidas por Carolco Pictures, pero a mediados de los 90 la compañía se encontraba en bancarrota y los derechos de la franquicia fueron adquiridos por Miramax Films en 1997. Este estudio tenía la intención de producir una cuarta parte, pero en ese momento Sylvester Stallone no sentía que tenía la motivación necesaria para volver a interpretar al personaje ni para hacer películas de acción. En 2005, los derechos fueron vendidos a Millennium Films. Para ese momento, Sylvester pensó en basar la historia en Birmania, un país gobernado por una dictadura militar, en donde los habitantes viven en la pobreza y la represión. A los productores les pareció una buena idea y aprobaron el inicio de la producción de una nueva secuela de Rambo. El guión fue escrito por Stallone y Art Monterastelli, pero al igual que en otras películas, Sylvester le realizaba modificaciones casi todos los días. Habían contratado a un director, pero después de un tiempo, este renunció por diferencias creativas. Los productores pensaron en que Sylvester debía hacerse cargo de la dirección, pero al principio no quiso hacerlo, porque no se había preparado para eso y tampoco tenía una visión del film. Sin embargo, aceptó tomar esta tarea después de pensar que era una idea interesante que la película fuera dirigida por Rambo, es decir, que tuviera su personalidad. Aunque esta sería la primera y única vez que Sylvester Stallone recibiría el crédito por dirigir una película de la saga de Rambo, existen rumores que dicen que él había realizado esta tarea de forma secreta en la segunda película. El título original iba a ser John Rambo, pero fue cambiado en Estados Unidos porque Stallone pensó que el público podía interpretar que esta iba a ser la última película en la saga, debido a que la última parte de la franquicia de Rocky se titulaba Rocky Balboa. Él estaba casi seguro de que esta no iba a ser la última vez que iba a interpretar al aguerrido veterano de guerra. Por esto se le dio el título Rambo. Sin embargo, en varios países se utilizó John Rambo como título porque ya se le había llamado Rambo a la primera película. En 2007, el estudio Lionsgate, encargado de la distribución en Estados Unidos, anunció que el título sería Rambo, al infierno y de regreso, pero este fue criticado por los fans. Como es la costumbre en países de habla hispana, se le dio una gran cantidad de títulos, entre ellos Rambo, El Regreso, Regreso al Infierno y de Regreso, La Perla de la Cobra y Vuelta al Infierno. Sylvester manipuló cobras reales para la película. Aprendió de expertos en controlar serpientes, las técnicas y cuidados básicos que debía tener, y se aseguraron de elegir cobras que no eran muy agresivas. Además, les extraían el veneno antes de comenzar a filmar, para disminuir el riesgo de sufrir una mordida mortal.
Sara, la misionera que lograba convencer a Rambo de llevar al grupo a Birmania, fue interpretada por la actriz Julie Benz, quien fue elegida porque Stallone era fan de la serie de televisión Dexter, en donde ella actuaba. Las escenas de la película se filmaron en México, Estados Unidos y principalmente en Tailandia, en la frontera con Birmania. Según Sylvester, mientras filmaban, pudo ser testigo del conflicto que se desarrollaba allí, observando a personas con miembros amputados, heridas infestadas y todo tipo de lesiones provocadas por minas explosivas. Incluso aseguró que en una ocasión fueron atacados por el ejército birmano a la distancia y que pudieron escuchar cómo las balas pasaban por arriba de sus cabezas. Definió al lugar como un infierno más aterrador que cualquier pesadilla. El actor Maung Maung King, quien interpretó al comandante Tint, era un ex miembro del Ejército de Liberación Nacional Karen y declaró que si aceptaba el papel, existía el peligro de que su familia en Birmania fuera detenida por el gobierno. Pero la importancia de exponer la situación en la zona fue determinante para tomar la decisión de aceptar participar en el film. Una de las primeras ideas para la historia de este film incluía a Rambo viajando a México para rescatar a una joven secuestrada. En ese momento, a Sylvester le gustó la idea, pero quería que el personaje todavía fuera un solitario vagando por el mundo. Aunque esta trama no se usó en esa oportunidad, se usaría más de 10 años después, en la quinta parte Rambo Last Blood. El film se dedicó a la memoria de Richard Crenna, quien había interpretado al coronel Sam Trotman en las 3 primeras películas de la franquicia de Rambo y había fallecido en 2003. Durante la confección del guión se había pensado en contratar al actor James Brolin para que interpretara a Trotman, pero Stallone se opuso, expresando que el coronel murió junto con Crenna. En algún momento se había pensado en que Brolin representara a un nuevo personaje, un ex soldado que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos e intentaba evitar que Rambo se involucrara en el rescate de los misioneros para no dar inicio a un conflicto internacional, pero esto se eliminó del guión final. El coronel, interpretado por Crenna, aparece brevemente en escenas de las películas anteriores cuando Rambo tiene un sueño. En este también se ven imágenes del final alternativo de la primera película, en la que el coronel Trotman le disparaba accidentalmente y Rambo moría. El nuevo machete de Rambo fue diseñado y fabricado por Gil Given. Le presentó varias versiones a Sylvester, quien las rechazó porque se veían demasiado perfectas, mientras que el arma que él quería tenía que verse tosca, ya que en la historia iba a ser forjada por el personaje en una situación de emergencia con muy poco tiempo para definir detalles. Después de varios meses de trabajo, finalmente le presentó el machete que fue usado en la película, forjado con una plancha de acero de la ballesta de suspensión de un camión, como se suponía que Rambo lo hacía en la trama. Al filmar la secuencia en la que Rambo trataba de protegerse después de hacer estallar una bomba, Sylvester accidentalmente se clavó una rama de bambú en el bíceps derecho. Aunque exteriormente solo se lastimó levemente la piel, se preocupó por un posible sangrado interno cuando comenzó a hincharse. Fue revisado por un médico, quien le dijo que se había provocado una lesión interna, pero no era para nada grave. Al pasar los días, su bíceps se cubrió casi completamente por un hematoma. Muchos fans notaron que esta fue la primera vez que Rambo no se despojaba de su vestimenta para mostrar sus músculos, a pesar de que Sylvester claramente se preparó para tener un buen físico.
Una posible explicación es que Stallone no quiso que se vieran unas venas muy marcadas en su pectoral y hombro derecho, que él supone fueron producto de una grave lesión que sufrió durante su entrenamiento para Rocky II cuando se desgarró el pectoral. Después de filmar Rocky Balboa en 2006, no le gustó que estas fueran claramente visibles en la pelea final, por lo que seguramente no quería que se vieran en esta película. Más tarde, se realizó múltiples tatuajes en el pecho y espalda y explicó que lo hizo para ocultar sus venas de una vez por todas. Maybe 10 years later that all these veins started coming out, and then they got as big around as my pinky finger. So they're pretty rough looking. So I decided just to have it covered, kind of camouflage it. Then one thing led to another, then another, then another. But the origins were covering up an injury. Se suponía que Rambo debía usar la ametralladora M2 calibre 50 sosteniéndola en sus brazos, pero después de ser ensamblada, esta pesaba casi 55 kilogramos. Stallone podía sostenerla y disparar, pero el peso no le permitía moverse rápidamente y limitaba demasiado sus movimientos. Al final, decidieron que fuera disparada por el personaje mientras estaba montada en un jeep. Cuando Rambo regresa al rancho de su familia, se lo ve usando vestimentas similares a las que usaba en las primeras escenas de la primera película. En 2010 se lanzó en DVD una versión extendida de la película reeditada bajo la dirección de Stallone. Esta versión no es muy diferente a la versión original y principalmente agrega algunas escenas con diálogos y elimina algunas escenas violentas. Una escena agregada que se destaca es cuando Rambo incendia el bote de los piratas que intentaron asaltar a los misioneros. Para agujerear los bidones de combustible, utiliza el cuchillo de supervivencia que había usado en Rambo 2 y mientras se aleja, lo arroja sobre las llamas. Esto era un símbolo de que dejaba su pasado atrás. Sin embargo, poco tiempo después, se veía obligado a forjar un nuevo cuchillo. David Morrell, el escritor de la novela First Blood, de donde surgió el personaje de Rambo, estuvo satisfecho con este film, opinando que a diferencia de las 3 películas anteriores, esta fue la primera que tenía un tono similar a su novela, representando al personaje principal como él lo había imaginado, enojado, desgastado y sintiendo aversión por la clase de persona que es, pero finalmente aceptando este destino. Stallone aseguró que estaba orgulloso y que pensaba que era el mejor film de acción que había hecho hasta el momento. Con respecto a las críticas que recibió por el alto nivel de violencia y sangre incluido, expresó que esa era su intención, ya que esto era lo que estaba sucediendo realmente en Birmania, en donde hombres, mujeres y niños son asesinados y abusados de manera brutal todo el tiempo. No quería que los combates fueran representados como una ficción con poca o nada de sangre. En esta oportunidad quería representar la cruda realidad. La distribución y exhibición de esta película fue prohibida por el gobierno de Birmania. Sin embargo, versiones piratas del film llegaron a ser vistas por la población. El Ejército Nacional de Liberación Karen expresó que les sirvió para levantar la moral entre las tropas, incluso llegando a adoptar algunas frases expresadas por Rambo. Live for nothing or die for something. Si les gustan nuestros videos, por favor consideren realizar una donación para ayudar al canal. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse. Old men start it, young men fight it, nobody wins, everybody in the middle dies, and nobody tells the truth.